La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Helade. La civilización helénica o griega tiene su origen en las culturas cretense y micénica. Hacia el 2700 a.C. se desarrolló en la isla de Creta una rica y floreciente cultura comercial perteneciente a la Edad de Bronce. Esta cultura recibe el nombre de minoica o cretense. En torno al año 1600 a.C., los aqueos, un pueblo de habla griega y de origen indoeuropeo, irrumpieron en el territorio de la Grecia continental, estableciéndose en el extremo noreste de la península de Peloponeso. Este pueblo llegó a dominar a los cretenses. Su ciudad más importante fue Micenas. Hacia el año 1200 a.C., otro pueblo de origen griego, los dorios, que utilizaban armas de hierro, se apoderaron de Grecia derrotando a los micenios. La guerra de Troya, descrita por Homero en la Ilíada, fue, probablemente, uno de los conflictos bélicos que tuvieron relación con esta invasión. Esparta y Corinto se transformaron en las principales ciudades dóricas. Con los dorios empezó el periodo de retroceso cultural que se conoce con el nombre de Edad Oscura. Después de la conquista de los dorios, la vida en toda Grecia descendió a un nivel muy primitivo, y así se mantuvo durante varios cientos de años. Sin embargo, desde el siglo VIII y hasta el siglo VI a.C., periodo que se conoce como época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Tal recuperación fue posible gracias a la organización en ciudades-estado, polis, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia, en el sur de Francia y en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales. Estas colonias fueron de los factores del desarrollo económico de Grecia en este periodo. Los siglos V y IV a.C. corresponden al apogeo de las grandes ciudades-estado independientes, entre las que destacan las polis de Atenas y Esparta. Cada uno de estos grandes estados absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación dirigida bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquista y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación del Ática, por lo contrario, se realizó de forma pacífica y mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del periodo, los griegos se unieron para derrotar a los temidos persas en las llamadas guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de Delos, alianza de la que se había formado para defenderse de los persas. En la política interior, los atenienses consolidaron el sistema político conocido con el nombre de democracia, gobierno del pueblo, y en la política exterior se convirtieron en la gran potencia político-militar de la Helade, lo que les acarreó gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas, o el siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón, el Erechtheion y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Equilo, Sófocles y Eurípides, y el autor de comedias Aristófanes. Tucídides y Heródoto fueron famosos historiadores, y el filósofo Sócrates fue otra figura de la Atenas de Pericles, quien hizo de la ciudad un centro artístico y cultural sin rival. Las diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra del Peloponeso, en la que participaron casi todos los griegos unidos a uno u otro bando. La guerra duró hasta el 404 a.C. y acabó con la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Aprovechando la confusión y debilidad de los contendientes en las guerras del Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en la nueva potencia del Helade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas y disponía de recursos naturales. La batalla de Queronea le permitió anexionarse a Atenas y Tebas. Tras la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro Magno conquistó Persia y dirigió sus ejércitos hacia Egipto y la India, formando un gran imperio. Tras su muerte en Babilonia, sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecía el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura que, fusionado con la oriental,
dio origen al mundo helenístico. Geometría y matemáticas. Considerado como un lenguaje en sí mismo, las matemáticas se han transformado en el instrumento esencial para la comprensión del mundo. Medicina. Se considera que en Grecia nació el padre de la medicina, Hipócrates, quien fue capaz de cambiar la perspectiva del momento sobre la salud y el cuerpo. Desplazó la creencia popular de que las enfermedades eran causadas por los dioses, demostrando que podían tener causas naturales, con la observación minuciosa como técnica esencial. Astronomía. Grecia fue considerada pionera en el campo de la astronomía durante siglos. Fue en su suelo que los hombres miraron al cielo y comenzaron a observar fenómenos que cambiaron su noción sobre su lugar en el universo. Artes. A la civilización griega se le atribuye la invención y práctica de formas expresivas como el teatro y la poesía, así como la innovación en otras como la escultura, la arquitectura y la pintura. Los griegos no solo se dedicaron a llevarlas a cabo, sino también a reflexionar sobre ellas y su función en la sociedad, dando lugar a obras como la poética de Aristóteles, la tragedia, la comedia y la sátira teatral. La poesía lírica, la literatura épica fueron algunas de las variantes y géneros artísticos que se desarrollaron en Grecia a lo largo de siglos de historia. Los registros y la reproducción de la perspectiva griega sobre las artes se han convertido en una referencia para el estudio moderno de estas formas de expresión. Filosofía. El amor por el saber, el conglomerado de reflexiones y observaciones acerca de los asuntos que envuelven al hombre y lo relacionan con su igual, con su entorno y con sus dudas. Deportes y Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son considerados hoy en día como la máxima cita de competición entre una gran cantidad de disciplinas deportivas que se remontan a siglos de existencia. Estado y gobierno. A la civilización griega se le atribuye la concepción, implementación y puesta en práctica de teorías y formas de orden social y político que moldearían la estructura de la sociedad organizada que nacería a raíz de esto. Número 1. La concepción de los primeros Juegos Olímpicos nace en Grecia en el año 776 a.C., realizados en honor a Zeus. Número 2. Las cejas eran sinónimo de belleza e inteligencia, por lo que algunas mujeres se pintaban o llegaban a colocarse vello en las cejas. Como pudimos ver en el video, la civilización de la Grecia antigua trajo consigo muchos aportes a nuestra humanidad: ciencia, arte y cultura. Esto se extendería mucho y evitaré decir todo lo que aportaron porque, pues vamos, ya lo dije en el video, pero es evidente que sin ellos no seríamos lo que somos. Han influido muchísimo en cómo vivimos, desde la medicina, la matemática, la filosofía, el arte, etc. Además de eso, una buena parte de nuestro vocabulario deriva del idioma griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, xi, omicron, pi, rho, sigma, ta, phi, psi, omega. Más de